La nieve caía en ráfagas densas, envolviendo el Parque Nacional de los Glaciares en Montana en un silencio inquietante. El viento ululaba entre los pinos, un lamento que parecía advertir a cualquiera que se aventurara demasiado lejos. Eleonora Whittaker, conocida como Nora por los lugareños, descendió del teleférico con pasos firmes, sus botas gastadas crujiendo contra la nieve endurecida. A sus 67 años, su cuerpo aún conservaba la fuerza de décadas recorriendo estas montañas, primero como guardaparques, y luego como instructora de supervivencia. Sus ojos, agudos a pesar del paso del tiempo, escudriñaron el sendero envuelto en niebla. La visibilidad era casi nula, pero eso no la inquietaba. Conocía estos caminos como la palma de su mano. Cada curva, cada risco, cada sombra que escondía un peligro. Nora ajustó su mochila y avanzó hacia el refugio de madera, que servía de punto de encuentro para los excursionistas. El humo que salía de la chimenea prometía calor, un alivio momentáneo contra el frío que se colaba por las rendijas de su chaqueta. Al entrar, dejó caer su mochila en el vestíbulo, sacudiendo la nieve de sus botas. Una voz familiar la saludó desde el mostrador. Señora Whittaker. El joven empleado, Tomás, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y alivio. No esperaba verla de nuevo tan pronto. Hola, Tomás, respondió Nora, su voz cargada de una determinación que no admitía dudas. Tomás se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Alguna novedad sobre su familia? Nora negó con la cabeza, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose. Para los visitantes, ella era Eleonora, la vieja guardabosques, una leyenda entre el personal del parque y los excursionistas habituales. Su reputación como líder de retiros de supervivencia, para mujeres en su retiro, solo había acrecentado el respeto que se había ganado durante más de 3 décadas de servicio. Aún no, dijo, desabrochando su chaqueta. Por eso estoy aquí. Tomás asintió con solemnidad. Todos en el pueblo conocían la tragedia de los Whittaker. Diego, el hijo de Nora, junto con su esposa Raquel y sus gemelas de 7 años, Iris y Renata, habían desaparecido hacía casi un mes durante una excursión familiar. Lo que comenzó como un fin de semana rutinario en las montañas, se había convertido en la peor pesadilla imaginable. Nora sacó un fajo de carteles de personas desaparecidas de su mochila. El primero mostraba a una familia sonriente, Diego con su sudadera verde, Raquel con una cálida sonrisa, e Iris y Renata, vestidas con chaquetas amarilla y morada respectivamente, mostrando huecos idénticos en sus sonrisas donde habían perdido sus dientes de leche. Quiero reemplazar los carteles viejos, dijo Nora, sosteniendo el fajo, en el refugio y en los inicios de los senderos. Por supuesto, respondió Tomás sin dudar. El gerente ya dio su aprobación, dijo que si necesita algo más, solo pídalo. Nora agradeció con un gesto, agradecida por la amabilidad que le habían mostrado durante estas semanas de agonía. Mientras colocaba los carteles en los tablones del refugio y cerca de las entradas, no podía evitar revivir el día en que todo cambió. Había sido un sábado por la mañana cuando Diego la llamó, su voz llena de entusiasmo. Vamos, mamá, dijo, con un tono juguetón. Las niñas no paran de pedir tus historias de la abuela Nora. Ella había querido unirse. Casi canceló sus planes, pero un evento benéfico al que se había comprometido meses atrás, una recaudación de fondos para educación en la naturaleza para jóvenes desfavorecidos, no podía posponerse. La próxima vez, prometió, tomen muchas fotos, y así lo hicieron. A mediodía, mientras preparaba los stands del evento, su teléfono vibró con un mensaje de Diego. Una foto perfecta de la familia, sonriendo contra el telón de fondo de las montañas. Nora había sonreído al verla, notando que fue tomada en el mismo lugar de siempre. Raquel,
Una vez mencionó que quería crear una especie de lapso temporal, mostrando cómo las niñas crecían con las montañas inmutables de fondo. Una idea dulce, pensó Nora entonces. Horas después, cuando el evento terminó, Nora revisó su teléfono. Varios mensajes de Diego, todos sin respuesta. Uno decía: el clima está empeorando, vamos a acortar la caminata. Hablamos luego. Intentó devolverle la llamada, pero fue directo al buzón de voz. Lo mismo con el teléfono de Raquel. Al principio se dijo a sí misma que no debía preocuparse. La cobertura en el parque era irregular, pero cuando llegó la noche y no había señales de ellos, el miedo se instaló en su pecho como una piedra. Esa misma noche contactó a la policía. A la mañana siguiente, equipos de búsqueda peinaban los senderos más transitados. Voluntarios del pueblo, muchos de los cuales recordaban a Diego de niño, siguiendo a su madre guardabosques por los caminos seguros, se unieron en masa. Tras una semana de búsqueda intensiva, con helicópteros sobrevolando y equipos a pie, la policía comenzó a hablar de lo que Nora se negaba a aceptar. La probabilidad de encontrarlos con vida disminuía cada día. Señora Whittaker, dijo el coordinador de búsqueda con suavidad, hemos cubierto todas las áreas probables. Con los sistemas climáticos que han pasado, debemos considerar la posibilidad de un accidente trágico. Pero Nora conocía a su hijo. Diego había crecido en estas montañas, respetando sus peligros. Nunca habría puesto a su familia en riesgo. Habría leído las señales del clima, habría buscado refugio o regresado antes de que las cosas se pusieran peligrosas. Algo más había sucedido, algo más allá de un simple accidente de senderismo. Por eso, a pesar de que la policía redujo sus esfuerzos, Nora regresó a la montaña. Si nadie más encontraba a su familia, ella lo haría. Mientras colocaba más carteles en los inicios de los senderos, sus dedos se entumecían con el frío. Aseguraba cada cartel con cuidado, resistiendo el viento cortante. Con cada uno, pensaba en la última foto de Diego, la familia sonriendo, ajena a lo que les esperaba. Una pareja joven pasó junto a ella, sus miradas deteniéndose en el cartel, antes de posarse en el rostro de Nora con una mezcla de reconocimiento y compasión. Se había acostumbrado a esas miradas en las últimas semanas, pero la compasión no encontraría a su familia. La determinación sí. Mientras aseguraba un cartel a un poste a unos 3 kilómetros del refugio, una figura emergió de entre los árboles a su derecha. Un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de camuflaje y un chaleco naranja de seguridad, se acercó con pasos decididos. Disculpe, llamó, su aliento visible en el aire gélido. ¿Puedo tomar uno de esos? Nora lo estudió. Tenía el rostro curtido de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que bajo techo. Una barba espesa salpicada de gris, y ojos alerta que parecían registrar todo a su alrededor. Por supuesto, respondió, entregándole un cartel. Me llamo Caleb Jara, dijo él, extendiendo una mano enguantada. Cazador local, vengo a estas montañas desde hace 30 años. Nora estrechó su mano. Eleonora Whittaker, pero me llaman Nora. El reconocimiento brilló en los ojos de Caleb. La guardabosques, he oído mucho de usted, respeto lo que ha hecho por el parque. Caleb estudió el cartel con atención, frunciendo el ceño. ¿Cuándo dijo que desaparecieron? Hace casi un mes, respondió Nora, su voz tensa. Caleb sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta, un visor de cámaras de rastreo. Creo que debería revisar algo. Tengo cámaras instaladas para seguir el movimiento de animales. El pulso de Nora se aceleró. Cree que pudo haber captado algo. Tal vez valga la pena mirar, dijo Caleb, manipulando la pantalla del dispositivo. Sus movimientos se volvieron más lentos, deliberados, mientras revisaba las imágenes. ¿Qué es?, preguntó Nora, incapaz de contener la esperanza que crecía en su interior.
Caleb no respondió de inmediato. Siguió revisando el metraje, lanzando miradas entre la pantalla y el cartel. Luego se detuvo, su dedo suspendido sobre el dispositivo. Señora Whittaker, creo que debería ver esto. Giró el dispositivo hacia ella. La imagen era granulosa, el bosque envuelto en niebla, pero el corazón de Nora dio un vuelco al distinguir 3 figuras moviéndose en el cuadro. Una mujer con cabello hasta los hombros y 2 niñas pequeñas, avanzando con cautela entre la maleza. La mujer llevaba una chaqueta de color claro, quizás coral, mientras que las niñas vestían amarillo y morado. «Son ellos», susurró Nora, su voz quebrándose. «Raquel y las gemelas». Caleb asintió, su expresión sombría. «Pensé que podrían ser». Mire la fecha. La esquina de la pantalla mostraba que el video fue grabado hace solo 3 días. «3 días», exclamó Nora, con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Están vivos, pero ¿dónde está Diego? Mi hijo debería estar con ellos». Caleb amplió la imagen tanto como la calidad lo permitía. «Es una cámara fija, solo captura lo que pasa directamente frente a ella. Su hijo podría haber estado detrás o haber tomado otra ruta. No hay forma de saberlo solo con esto». Nora fijó la mirada en la imagen congelada, absorbiendo cada detalle de su familia. Parecían agotados, moviéndose con pasos cautelosos, como si el terreno fuera desconocido. En un momento, se giraron ligeramente hacia la cámara, pero no parecían notarla, probablemente oculta para su propósito de rastrear fauna. «¿Dónde fue grabado esto exactamente?», preguntó Nora, con urgencia en la voz. Caleb abrió un mapa GPS en su dispositivo. «Aquí», señaló una ubicación marcada. «Es en Ecienton, la zona norte, a unos 13 kilómetros de donde estamos. El terreno es duro, con barrancos sin marcar y pendientes inestables». Nora estudió el mapa, comprendiendo de inmediato. «Eso está fuera de la zona de búsqueda». La policía nunca llegó tan lejos, porque decían que era demasiado peligroso, sin senderos mantenidos, alto riesgo de avalanchas después de las tormentas. «Exacto», confirmó Caleb. «No es un lugar al que una familia con niñas pequeñas iría normalmente, por eso nadie pensó en buscar allí». Nora sintió un nudo en el estómago. «Caleb, necesito una copia de este video. Tengo que mostrárselo a la policía ahora mismo». Caleb asintió, ya transfiriendo el archivo. «Puedo enviárselo por correo ahora». «Y aquí», garabateó un número en una libreta. «Es mi número. Llámeme si necesita algo más. Conozco bien esas zonas del norte». «Gracias», dijo Nora, su voz cargada de emoción. «Es la primera pista real que tenemos en semanas». «Espero que ayude», respondió Caleb, «y espero que los encuentre sanos y salvos». Mientras terminaban la transferencia, Caleb miró su reloj. «Debo bajar ya, se hace tarde y conseguí lo que vine a buscar». Señaló su mochila de caza. «¿Estará bien?» «Sí», dijo Nora, aferrando su teléfono con el valioso metraje. «Voy a mi cabaña a llamar a la policía ahora mismo». Caminaron juntos hacia el refugio, el sendero más fácil cuesta abajo. La mente de Nora bullía con posibilidades. Su familia estaba viva. Al menos hace 3 días. La policía tendría que reanudar la búsqueda, explorar áreas que habían descartado. Al llegar al refugio, Caleb se despidió con un gesto. «Recuerde, llame si necesita algo». «Buena suerte, señora Whittaker». «Gracias, Caleb», respondió Nora, viéndolo dirigirse al estacionamiento. Luego se apresuró hacia su cabaña alquilada, con una determinación renovada en cada paso. Por primera vez en semanas, sintió algo más allá del dolor y la desesperación: esperanza. Pero esa esperanza venía acompañada de un presentimiento que no podía ignorar. Algo no estaba bien. La imagen de Raquel y las niñas moviéndose sigilosamente por el bosque, sin Diego, despertaba una inquietud que se enroscaba en su pecho. ¿Por qué estaban en una zona tan remota?
¿Y por qué Diego no estaba con ellas? Las preguntas se acumulaban, cada una más inquietante que la anterior. Al entrar en su cabaña, Nora marcó el número del detective Morales, el oficial a cargo del caso de su familia. Sus dedos temblaban ligeramente mientras navegaba por los contactos. Detective Morales, respondió una voz firme al otro lado. Soy Eleonora Whittaker, dijo, esforzándose por mantener la calma. Encontré evidencia de que mi familia está viva. Hubo una breve pausa antes de que el detective respondiera. ¿Qué tipo de evidencia, señora Whittaker? Un video de una cámara de rastreo, explicó Nora, relatando el encuentro con Caleb y la ubicación donde se grabó el metraje. Le estoy enviando el video ahora. Necesita verlo. Detective, tenemos que reanudar la búsqueda de inmediato. Mientras Morales revisaba el archivo, Nora paseaba por la pequeña cabaña, mirando ocasionalmente por la ventana. La luz del día se desvanecía rápidamente, y las nubes oscuras se acumulaban sobre las cimas, prometiendo más nieve. Eran casi las 4 de la tarde, y en esta época del año, la oscuridad caía como un telón en las montañas. Parece ser su nuera y sus nietas, concedió Morales tras un momento. Sin embargo, señora Whittaker, no podemos iniciar una operación de búsqueda tan tarde. ¿Qué quiere decir?, exigió Nora, su voz endureciéndose. Están ahí fuera ahora mismo. Entiendo su urgencia, respondió Morales, su tono mesurado, pero usted, como es guardabosques, sabe mejor que nadie los peligros de una búsqueda nocturna en este terreno. La zona que describe es particularmente traicionera. Nora se acercó a la ventana, observando cómo los guardaparques guiaban a los excursionistas diurnos de regreso por los senderos. El pronóstico anunciaba otra nevada esa noche. No podemos arriesgar equipos en un territorio sin marcar con visibilidad limitada y condiciones que empeoran, continuó Morales. Solo crearíamos más víctimas potenciales. Aunque le dolía, Nora sabía que tenía razón. Había dirigido suficientes operaciones de rescate para entender los brecholos. ¿Y los helicópteros?, preguntó, buscando alternativas. No en estas condiciones, y menos de noche, respondió Morales. Además, por lo que veo en el video, no parecen estar en peligro inmediato. Se mueven con propósito, no como personas heridas o perdidas. Nora se dejó caer en una silla, luchando contra la frustración. Su familia estaba tan cerca, pero aún inalcanzable. Entonces, esperamos hasta la mañana. Al amanecer, confirmó Morales. Coordinaré con las autoridades del parque esta noche. Armaremos equipos y planificaremos la ruta más segura para esa zona. Señora Whittaker, le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlos mañana. Entiendo, dijo ella a regañadiente, pero quiero ser parte del equipo de búsqueda. Dada su experiencia, creo que podemos arreglarlo. Esté en la estación de guardaparques a las 6 de la mañana. Tras colgar, Nora se quedó en silencio, mirando la imagen congelada de Raquel y las gemelas en su teléfono. Estaban vivas, pero algo no encajaba. ¿Dónde estaba Diego? La explicación de Caleb, que podría haber estado fuera del encuadre o tomando otra ruta, tenía sentido lógico, pero Nora conocía a su hijo. Nunca se habría separado de su familia en un terreno remoto y peligroso, especialmente con las gemelas. Era demasiado protector, demasiado cauteloso. ¿Y por qué estaban en esa zona específica para empezar? Era un área conocida por su peligrosidad, incluso para excursionistas experimentados. Diego no habría llevado a su familia allí, sin una razón poderosa. Las preguntas se multiplicaban, cada una abriendo un abismo de incertidumbre. Nora se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo la última luz se desvanecía, y los primeros copos de nieve comenzaban a caer. En algún lugar allá arriba, en la creciente oscuridad, su familia enfrentaba otra noche sola en la naturaleza. Resistan,
susurró, su aliento empañando el cristal frío. Solo resistan hasta la mañana. A medida que la noche se asentaba, la cabaña de Nora se volvía cada vez más opresiva, las paredes parecían cerrarse, y el silencio amplificaba los pensamientos ansiosos que giraban en su mente. A pesar del calor del pequeño hogar, un escalofrío la recorría, no por el frío, sino por la incertidumbre. Su estómago gruñó, recordándole que no había comido desde el desayuno. Miró su reloj, 6:30 p.m. Decidió unirse a la cena comunal en el salón principal del refugio. Estar sola con sus pensamientos esta noche solo alimentaría su ansiedad. Se abrigó contra el frío, y cruzó el patio hacia el edificio principal. La nevada se había intensificado, los copos grandes cayendo bajo la luz de las lámparas exteriores. Los senderos estaban vacíos. Cualquier excursionista sensato había regresado a la seguridad horas atrás. Al acercarse al refugio, vio a un grupo reunido alrededor de la gran chimenea de piedra en el salón central. El murmullo de conversaciones y risas ocasionales se filtraba a través de las puertas de vidrio. Era dolorosamente normal. Otra noche en las montañas para la mayoría de estas personas, mientras su mundo permanecía patas arriba. Al entrar, Nora sintió el calor inmediato y el aroma a comida. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron momentáneamente antes de reanudarse con una naturalidad forzada. Estaba acostumbrada a ser el tema de susurros durante las últimas semanas. Tomó un vaso de agua caliente de la estación de bebidas, y sacó un paquete de fideos instantáneos de su bolsillo. Se sentó al borde del grupo, no del todo parte de él, pero tampoco completamente separado. Mientras preparaba su comida, notó a dos hombres hablando cerca, ambos de su edad, o un poco mayores, sus voces bajas pero audibles en los momentos de silencio. «Esa es Eleonora Whittaker, ¿verdad?», dijo uno. «La mujer millonaria». «Sí», respondió el otro. «Qué tragedia. Donó todo ese dinero a la Fundación de Educación en la Naturaleza el mes pasado, y ahora su familia está desaparecida. El karma puede ser cruel. Si fuera mi familia», continuó el primero, sin saber que Nora podía escuchar cada palabra, «estaría buscándolos ahora mismo, tormenta o no». 100%, asintió el otro. «Bueno, es solo una mujer, y lo está haciendo sola. No debe ser fácil a su edad». Nora fijó la mirada en su taza de fideos, el vapor calentándole el rostro, que se había endurecido por la emoción contenida. Las conversaciones a su alrededor continuaban, la mayoría dándole espacio respetuoso, algunos asintiendo cortésmente cuando la miraban, pero no podía concentrarse en nada más que en esas palabras resonando en su cabeza. Estaría buscándolos ahora mismo, tormenta o no. Esperaría Diego hasta la mañana si fuera ella la desaparecida. La respuesta fue inmediata: no. Él no descansaría hasta encontrarla. Con una resolución renovada, Nora terminó lo suficiente de su comida para calmar el hambre y se deslizó silenciosamente del grupo. Nadie pareció notar su partida. De vuelta en su cabaña, actuó con determinación. De sus bolsas sacó su equipo de senderismo más confiable: capas térmicas, una chaqueta impermeable, botas reforzadas, su mochila de rescate aún organizada con suministros de emergencia, un botiquín de primeros auxilios y herramientas de supervivencia. Verificó su dispositivo GPS, asegurándose de tener mapas en línea y copias de respaldo sin conexión. Las coordenadas de Caleb estaban marcadas. Empacó baterías adicionales, barras energéticas y su saco de dormir para temperaturas bajo cero. Una voz de cautela susurró que estaba siendo imprudente. La policía y los guardaparques buscarían al amanecer. Tenía 67 años. Enfrentaba a un terreno traicionero en un clima que empeoraba. Pero una voz más fuerte, la que la había guiado durante 3 décadas de rescates en la naturaleza,
Le recordó que cada hora importaba en situaciones de supervivencia. Si alguien podía navegar estas montañas en condiciones adversas, era él. Con su mochila asegurada, Nora salió de la cabaña, evitando los caminos principales donde podrían verla. La nieve caía con más fuerza, acumulándose en el suelo. Sacó su linterna frontal, pero la mantuvo apagada para no atraer atención mientras pasaba por las cabañas tenuemente iluminadas. Al llegar al inicio del sendero, se orientó según las coordenadas de Caleb. Necesitaba dirigirse al noroeste, lejos de los senderos mantenidos, hacia la naturaleza menos transitada. Sería una caminata desafiante incluso a la luz del día, en la creciente oscuridad y la nevada. Pondría a prueba todas sus habilidades, pero su familia estaba ahí fuera, y ella los encontraría. Encendió su linterna frontal, respiró hondo el aire frío de la montaña, y comenzó su ascenso. La nieve crujía bajo sus botas, su aliento formando nubes en el aire helado. Con cada paso los sonidos del refugio se desvanecían, reemplazados por el susurro de la nieve y el viento entre los pinos. El terreno se volvía más empinado, el sendero menos definido. Después de 2 horas, la nieve caía tan densamente que la visibilidad se redujo a unos pocos metros. El tiempo parecía perder significado mientras avanzaba, verificando su GPS regularmente para mantenerse en curso. La temperatura seguía cayendo. El viento arreciaba, lanzando la nieve horizontalmente, picando cualquier piel expuesta. Sus labios comenzaban a entumecerse, sus dedos se endurecían dentro de los guantes térmicos. La realidad de sus límites se hacía evidente. Si las condiciones empeoraban, no tendría más opción que encontrar refugio y esperar a que pasara la tormenta. Justo cuando consideraba establecer un campamento de emergencia, un tenue resplandor apareció entre la cortina de nieve. Al principio pensó que era un truco de la luz, o el cansancio jugando con su mente, pero al avanzar con cautela, el resplandor se definió como la luz de una ventana, derramándose desde una estructura entre los árboles. Una cabaña. En esta sección remota del bosque, alguien había construido una cabaña aquí. La esperanza recorrió el cuerpo agotado de Nora. Como mínimo, ofrecía refugio contra la tormenta cada vez más peligrosa. En el mejor de los casos, podría tener respuestas sobre su familia. Se acercó con cuidado, su linterna iluminando una estructura pequeña pero robusta, parcialmente protegida por los pinos circundantes. El humo salía de una chimenea, confirmando que había alguien dentro. Con manos temblorosas, ya fuera por el frío o la anticipación, Nora golpeó la puerta de madera. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte y llamó: «Hola, ¿hay alguien ahí? Por favor, necesito ayuda». Pasaron largos momentos en silencio. Justo cuando estaba a punto de golpear por tercera vez, la puerta crujió al abrirse. Nora se encontró mirando un rostro que había visto solo en fotos y carteles de personas desaparecidas durante las últimas 3 semanas. Raquel estaba en el umbral, su expresión congelada en una mezcla de shock y algo más, algo que Nora no pudo descifrar. Por un instante, ninguna de las dos se movió. Luego, Raquel pareció salir de su aturdimiento y se adelantó, tirando de Nora hacia el interior. «Nora, ¿cómo? ¿Qué haces aquí?», balbuceó Raquel, ayudando a su suegra a quitarse la chaqueta cubierta de nieve. Antes de que Nora pudiera responder, pequeñas voces llamaron desde el fondo de la cabaña. «¿Mamá? ¿Quién es?». 2 figuras pequeñas asomaron desde detrás de un sillón de madera. Iris y Renata, sus ojos abriéndose al reconocer a su abuela. «Abuela Nora», gritaron al unísono, corriendo hacia ella, pero deteniéndose repentinamente tímidas o inseguras. Nora se arrodilló, abrumada por la emoción y el agotamiento. El calor del fuego de la cabaña comenzó a descongelar sus extremidades entumecidas.
enviando pinchazos dolorosos a través de sus manos y pies, pero el malestar físico no era nada comparado con el alivio de ver a sus nietas vivas. Raquel se movió rápidamente hacia la pequeña área de cocina, regresando con una taza humeante. «Toma, bebe esto, estás medio congelada», dijo. Nora sorbió el líquido caliente. Leche en polvo reconstituida. Se dio cuenta, mientras Raquel guiaba a las gemelas hacia su cama improvisada. «Es tarde, niñas. A la cama. La abuela Nora está cansada y necesita calentarse. Podrán hablar con ella mañana». De mala gana, las gemelas se dirigieron a una pequeña cama en la esquina, acurrucándose juntas bajo una manta gruesa. Raquel les dio una taza de leche a cada una, que bebieron con avidez. Luego las arropó con facilidad practicada, murmurando algo que provocó risitas suaves antes de que se calmaran. «Buenas noches, abuela Nora», dijo Iris. Su voz suave. Renata repitió las palabras un momento después, ya medio bostezando, sus ojos semicerrados. Una de las niñas se durmió casi de inmediato, lo que sorprendió a Nora. Pronto su respiración se estabilizó, suave y constante. La calidez de la manta y la presencia mutua parecían disolver el cansancio del día, dejándolas en paz. A medida que el shock inicial se desvanecía, las preguntas inundaron la mente de Nora, pero una se abrió paso primero. «Raquel», dijo en voz baja, para no despertar a las niñas, «¿dónde está Diego?». El rostro de Raquel se ensombreció al escuchar el nombre de su esposo. Se acercó a la pequeña mesa de madera en el centro de la cabaña, y se hundió en una silla, invitando a Nora a unirse a ella. Nora se sentó frente a ella, aún calentando sus manos con la taza. La cabaña era sencilla pero sólida. Una sola habitación con una cocina, la cama que compartían las gemelas, un sofá de cuero y una estufa de leña, que proporcionaba calor y una superficie para cocinar. Estantes a lo largo de una pared contenían suministros, latas de comida, botellas de agua, herramientas básicas. «Raquel», insistió Nora, «¿qué pasó? ¿Dónde está mi hijo?». Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas. Miró su propia taza, girándola lentamente entre sus manos, antes de responder. «Tuvimos un accidente», comenzó, su voz apenas un susurro. «Ese día, cuando fuimos de excursión, no revisamos bien el pronóstico del tiempo. Nos atrapó una tormenta de nieve terrible hace 3 semanas». «Pero, ¿por qué estaban aquí arriba?», preguntó Nora, esforzándose por mantener la calma. «Esta área está marcada como peligrosa en todos los mapas del parque. Diego lo sabía mejor que nadie. Nunca traería a las niñas a esta zona». Raquel se mordió el labio. Quería probar algo diferente. Siempre hacíamos los mismos senderos, y las niñas estaban aburridas. Pensó que podríamos explorar un poco en las áreas menos transitadas, mantenernos en las laderas bajas donde era más seguro. Pero la tormenta llegó tan rápido. Regresar parecía más peligroso que seguir adelante. Hizo una pausa, secándose los ojos. «Tuvimos suerte de encontrar esta cabaña. Nos salvó la vida esa primera noche». Nora asintió, entendiendo cómo un refugio en esas condiciones habría sido una bendición, pero aún no tenía su respuesta. «¿Y Diego?», insistió. El rostro de Raquel se descompuso, y por un momento no pudo hablar. Cuando encontró su voz, estaba rota por el dolor. A la mañana siguiente, cuando la nieve amainó un poco, Diego dijo que saldría a buscar ayuda. Pensó que si llegaba a un área con señal o encontraba a un guardaparques. Su voz se desvaneció. «Esperé horas. Se convirtió en un día. Luego llegó otra tormenta, peor que la primera. No podía dejar a las niñas solas para ir a buscarlo». «¿Lo encontraste alguna vez?», preguntó Nora, con la garganta apretada por el temor. Raquel negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente. «No. Después de que pasó la segunda tormenta intenté buscar cerca,
pero con las gemelas no podía ir lejos. Y luego vino más mal tiempo. Hemos estado atrapadas aquí, esperando a que las condiciones mejoren para intentar volver a los senderos principales. El corazón de Nora se sentía como si estuviera atrapado en un tornillo de banco. Entonces Diego no pudo terminar la frase. No lo sé con certeza, admitió Raquel, pero han pasado 3 semanas. He tenido que aceptar que él cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblando. Tras un momento, Nora hizo la pregunta que la había estado carcomiendo. ¿Las niñas lo saben? Raquel bajó las manos, recomponiéndose con un esfuerzo visible. Lo supieron eventualmente. Son listas, siempre preguntando. Para la segunda semana, sabían que algo estaba muy mal. Tuve que decirles que papá podría no volver. Nora miró hacia la cama donde sus nietas dormían, sus rostros idénticos en paz, bajo la tenue luz de la cabaña. La idea de que procesaran una noticia tan devastadora, le rompió el corazón. Pero, ¿por qué se quedaron aquí?, preguntó, volviéndose hacia Raquel. Han pasado 3 semanas, seguro hubo momentos en que el clima permitió intentar bajar. La expresión de Raquel se tornó atormentada. Temía miedo. Tal vez, si solo fuera yo, lo habría arriesgado, pero con las gemelas, después de perder a Diego, negó con la cabeza. No podía soportar la idea de que les pasara algo a ellas también. Así que nos quedamos, usando los suministros que encontramos aquí. Nora se levantó, sintiendo la necesidad de moverse. Caminó hacia la cocina, y examinó los estantes con más atención. La mayoría de los alimentos eran enlatados, frijoles, sopas, vegetales, pero también había paquetes de carne seca y leche que parecía relativamente fresca. Estos suministros, dijo Nora, tomando una caja de leche, no parecen haber estado aquí por años. No, coincidió Raquel, creo que alguien usa esta cabaña regularmente. Tal vez, un cazador. Hay suficiente para que nos dure un tiempo más. Nora dejó la caja y se acercó a tirar su taza vacía. Al acercarse al pequeño cubo de basura cerca de la puerta, algo brilló bajo una tabla suelta del suelo. Se agachó, examinando el área. Hay algo aquí, murmuró. Raquel se levantó rápidamente y se acercó. ¿Qué es? Nora metió los dedos en la rendija y levantó la tabla, que cedió fácilmente. Debajo en el polvo, había un anillo de hombre, una alianza con un engaste de diamante distintivo. El aliento de Nora se detuvo al levantarlo. El anillo estaba limpio, sin rasguños ni suciedad, que uno esperaría si hubiera estado perdido bajo el suelo por mucho tiempo. Este es el anillo de bodas de Diego, dijo su voz hueca por la incredulidad. Raquel lo miró, su expresión ilegible por un momento antes de tomarlo. Debió deslizarse de su dedo esa primera noche, dijo rápidamente. Estábamos tan fríos, nuestras manos entumecidas. Probablemente cayó por la grieta sin que lo notara. Nora le entregó el anillo, observando cómo Raquel lo deslizaba en su pulgar para guardarlo. Algo en la explicación no encajaba, pero Nora no podía articular qué la incomodaba. Miró alrededor de la cabaña, notando detalles que había pasado por alto. Una pila considerable de leña cortada junto a la puerta, mucho más de lo que uno esperaría en una cabaña abandonada. Un armario detrás de Raquel, ligeramente entreabierto, revelando no solo latas, sino suministros frescos. Raquel, dijo Nora lentamente, si esta cabaña está abandonada, ¿por qué hay tanta leña? Y esos suministros, algunos parecen nuevos. Un destello de algo, alarma, culpa, cruzó el rostro de Raquel, antes de que se recompusiera. Te dije, creo que alguien la usa regularmente. Tal vez han pasado por aquí desde que estamos y no nos vieron. Nos escondemos cuando escuchamos a alguien acercarse. Después de todo lo que ha pasado, no sabía en quién confiar. Nora asintió,
Pero la explicación no calmita su inquietud que crecía en su interior. Iba a hacer más preguntas cuando un movimiento en su visión periférica la detuvo. En la fracción de segundo antes de que el dolor explotara en la parte trasera de su cabeza, vio a Raquel detrás de ella, con los brazos levantados, sosteniendo la culata de una escopeta de caza. Luego, la oscuridad la reclamó. La conciencia regresó a Nora en fragmentos dolorosos. Primero vino el latido en su cabeza, un pulso constante de agonía, que irradiaba desde la base de su cráneo. Luego, la sensación de frío, sus extremidades entumecidas a pesar del interior de la cabaña. Finalmente, un olor acre y químico que le constreñía la garganta. Forzó sus ojos a abrirse, parpadeando contra la desorientación. La cabaña estaba oscura, el fuego reducido a brasas que proyectaban sombras largas en las paredes. A través de las ventanas, podía ver que la tormenta de nieve había pasado, dejando un cielo nocturno claro. Intentó moverse, pero el pánico la invadió. Sus brazos y piernas no respondían. Mirando hacia abajo, descubrió por qué. Estaba atada a una silla de madera con cuerdas, los nudos lo suficientemente apretados como para cortarle la piel. El olor a gas se intensificaba, haciéndola toser. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando a Raquel y las gemelas. La cama en la esquina estaba vacía, las mantas arrojadas a un lado. No había nadie más en la cabaña. La verdad la golpeó con brutal claridad. Raquel la había dejado atada en una cabaña que se llenaba de gas, con un fuego moribundo que eventualmente provocaría una explosión. Quería que Nora muriera aquí, pero, la pregunta ardía tan intensamente como el dolor en su cabeza, pero sabía que no podía detenerse en eso ahora. La supervivencia era lo primero. Evaluó su situación. Las cuerdas en sus muñecas estaban apretadas, pero no expertamente atadas. Si podía crear algo de holgura, podría liberarse. La silla era vieja, pero resistente. No fácil de romper. Comenzó a balancearla. Movimientos pequeños al principio, probando su estabilidad. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a su cabeza, pero lo soportó. El olor a gas era cada vez más fuerte. No tenía tiempo que perder. Con un movimiento brusco, arrojó su peso hacia un lado, derribando la silla. El impacto sacudió su cabeza herida, enviando estrellas a su visión, pero sintió que la silla se agrietó ligeramente. Animada, repitió el movimiento, golpeando la silla contra el suelo una y otra vez hasta que una pata se astilló. La pata rota creó suficiente espacio para que Nora maniobrara sus manos atadas hacia su bolsillo. Sus dedos, rígidos por el frío y la circulación restringida, buscaron durante segundos agonizantes, hasta cerrar alrededor de lo que buscaba. Una pequeña navaja plegable, que siempre llevaba. Abrirla con una mano mientras estaba atada. Fue un desafío que requirió toda su destreza. Cuando la hoja finalmente encajó, comenzó a cortar las cuerdas de sus muñecas, con cuidado de no cortarse. El olor a gas era abrumador, haciéndole girar la cabeza. En algún lugar de la cabaña, una pequeña llama de las brasas prendió algo. Hubo un suave silbido, cuando el fuego estalló cerca de la chimenea. Corriendo hacia la cocina, la cuerda de una muñeca cedió justo cuando las primeras llamas comenzaron a devorar el suelo de madera. Nora trabajó más rápido, liberando su otra muñeca, y luego desatando sus tobillos. Ponerse de pie la mareó, pero la adrenalina la impulsó. Tropezó hacia la puerta, solo para encontrarla cerrada, ya fuera con llave o por algún medio externo. El fuego se extendía rápidamente, consumiendo la madera vieja con eficiencia hambrienta. Tomando uno de los troncos de leña restantes, Nora se acercó a la ventana más cercana. El vidrio era antiguo, de un solo panel, vulnerable para alguien con décadas de fuerza desarrollada para la supervivencia en la naturaleza. Con un gruñido de esfuerzo,
Golpeó el tronco contra la ventana. El vidrio se agrietó pero resistió. Un segundo golpe lo rompió, enviando fragmentos al exterior. Nora usó el tronco para despejar el vidrio restante, ignorando los cortes que se abrían en sus manos. Detrás de ella, el fuego alcanzó la cocina. Hubo un momento aterrador, cuando las llamas hicieron contacto con la mayor concentración de gas, un silbido de aire y un estallido de calor intenso que chamuscó su cabello y la empujó hacia adelante. Sin dudar, trepó por la ventana, los bordes afilados del vidrio enganchándose en su ropa y cortándole la pierna. Cayó pesadamente en la nieve, el frío un contraste chocante con el infierno detrás de ella. Rodó lejos de la cabaña, observando cómo las llamas la engulían. El resplandor cálido que había parecido tan acogedor horas atrás ahora revelaba su verdadera naturaleza, una trampa mortal. Todos sus suministros, su GPS, su mochila, sus medios de comunicación, estaban ardiendo dentro. Estaba sola en la naturaleza, sin equipo, herida, sin una idea clara de su ubicación respecto al refugio, pero estaba viva, y en algún lugar, Raquel estaba huyendo con las gemelas, las hijas de Diego, el hombre que Nora estaba casi segura de que Raquel había matado. No podía ignorar esa verdad. Si la muerte de Diego hubiera sido un accidente, ¿por qué Raquel había intentado matarla también cuando comenzó a hacer demasiadas preguntas? Nora se puso de pie, haciendo una mueca por el dolor en su pierna donde el vidrio la había cortado. La noche era clara ahora, las estrellas brillando sobre el dosel de árboles. Se orientó usando la estrella polar, recordando que el refugio estaba al oeste de la cabaña, pero antes de dar un paso, un sonido débil captó su atención, la voz de una niña, aguda y asustada, llamando desde algún lugar en el bosque. Olvidando sus heridas, Nora se movió hacia el sonido, sus pies hundiéndose en la nieve profunda. La voz vino de nuevo, más clara, inconfundiblemente una de las gemelas. Avanzó entre un grupo de pinos, siguiendo los gritos hasta llegar a un pequeño claro. Allí, contra una formación rocosa, una figura pequeña con una chaqueta morada estaba acurrucada, una pierna extendida en un ángulo antinatural. «Renata», llamó Nora suavemente, acercándose con cuidado para no asustarla más. La niña levantó la vista, su rostro surcado de lágrimas. «Abuela Nora, duele. Mi pierna duele mucho». Nora se agachó junto a su nieta, examinando la herida. Incluso en la tenue luz de las estrellas, podía ver que la pierna de Renata estaba rota o gravemente torcida. El tobillo estaba hinchado al doble de su tamaño normal. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó, quitándose su bufanda para crear un entablado improvisado. «¿Dónde están tu mamá e Iris?». Renata sollozó. «Me caí por la colina. Mamá intentó ayudarme, pero luego dijo que teníamos que seguir». Dijo, la voz de la niña se quebró. Dijo algo sobre un sacrificio, y luego tomó a Iris, y me dejó aquí. Una rabia como nunca había sentido inundó a Nora. Raquel había abandonado a una niña herida en la naturaleza, su propia hija, en temperaturas que la habrían matado antes del amanecer. «Estoy aquí ahora», dijo Nora, manteniendo su voz calma y tranquilizadora. «Te llevaré a un lugar seguro». Con movimientos suaves, aseguró el entablado alrededor del tobillo de Renata, usando ramas y su bufanda para inmovilizar la articulación. Luego levantó a la niña, acunándola contra su pecho. «Todo va a estar bien», prometió, girando hacia lo que esperaba fuera el camino de regreso a la civilización. «Agárrate fuerte. Tenemos un largo camino por delante». Renata envolvió sus delgados brazos alrededor del cuello de Nora, su cuerpo temblando de frío y shock. A pesar de sus propias heridas y agotamiento, Nora encontró nuevas reservas de fuerza mientras comenzaba el arduo descenso. Cada paso cargaba un peso precioso. No tenía equipo, ni mapa, y una niña herida que proteger.
pero tenía décadas de experiencia en estas montañas, y una determinación de hierro que no cedería ante el dolor, la fatiga o el miedo. En algún lugar adelante, Raquel huía con Iris. Cuando Nora llegara a un lugar seguro con Renata, se aseguraría de que esa mujer nunca volviera a dañar a otro miembro de su familia. El descenso fue una prueba agotadora de resistencia. Cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso, pero Nora seguía adelante. El peso de Renata en sus brazos era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La niña había caído en un sueño inquieto, con gemidos ocasionales escapando de sus labios cuando el dolor atravesaba su agotamiento. Nora navegaba por la luz de las estrellas y la memoria, eligiendo las laderas más suaves cuando era posible, sorteando obstáculos apenas visibles en la oscuridad. Cada paso requería una consideración cuidadosa. Una caída ahora sería catastrófica para ambas. Las horas pasaron marcadas solo por el lento movimiento de las estrellas, cuando el horizonte este comenzó a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Nora reconoció puntos de referencia familiares. Se acercaban a los senderos mantenidos que conducían al refugio. Renata, dijo suavemente, despertando a la niña. Mira, cariño. Casi llegamos. La niña se movió, parpadeando con ojos somnolientos hacia su entorno. Su rostro estaba pálido por el dolor y el frío, pero un destello de esperanza apareció en sus ojos al ver los marcadores del sendero. ¿Está mamá allí?, preguntó, su voz pequeña e incierta. La pregunta tomó a Nora desprevenida. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 7 años que su madre había intentado matarlas a ambas, que había abandonado a Renata a morir en la nieve? No lo sé, respondió con sinceridad, pero hay personas que pueden ayudarnos, y eso es lo que importa ahora. El tramo final las llevó más allá de las cabañas periféricas hacia el refugio central. Al salir de la línea de árboles, Nora vio a los primeros excursionistas matutinos preparándose para su día, y al personal organizando equipos. Con sus últimas reservas de fuerza, gritó: «¡Ayuda! Necesitamos ayuda aquí». Las cabezas se giraron. Hubo un momento de silencio atónito antes de que la gente corriera hacia ellas. Las piernas de Nora finalmente cedieron, y se hundió de rodillas en la nieve, aún sosteniendo a Renata protectoramente. «Traigan ayuda médica», gritó alguien. «Y llamen al gerente». Manos la ayudaron a ponerse de pie, otras tomaron a Renata con cuidado de sus brazos. El calor del vestíbulo del refugio las envolvió mientras las guiaban adentro, voces superponiéndose en preocupación y confusión. «Es Eleonora Whittaker», oyó decir a alguien, y una de las niñas desaparecidas. El gerente del refugio apareció, su rostro reflejando shock al reconocerla. «Señora Whittaker, ¿qué pasó? ¿Cómo?» «Llamen a la policía», interrumpió Nora, su voz agotada. «Raquel intentó matarme. Dejó a Renata herida en la nieve para que muriera». Un silencio atónito cayó sobre la multitud. Algunos comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos, pero a Nora ya no le importaba la privacidad. «Necesitamos calentarlas», dijo el gerente, recuperando la compostura, «y la niña necesita atención médica de inmediato». Las guiaron hacia la gran chimenea del salón principal, donde aparecieron mantas de alguna parte envolviéndolas en sus hombros. Un miembro del personal, con entrenamiento en primeros auxilios, comenzó a examinar la pierna herida de Renata, mientras otro traía bebidas calientes. «Señora Whittaker», dijo el gerente, agachándose a su lado, los operadores del teleférico informaron haber visto a una mujer con una niña esta mañana temprano. No estaban seguros, pero creyeron que podría ser Raquel. Nora terminó por él, con Iris. ¿Hacia dónde iban? Bajaron la montaña. Aparentemente, se movieron rápido. No se detuvieron a hablar con nadie. El corazón de Nora se hundió. Si Raquel ya había bajado por el teleférico, podía estar en cualquier parte.
El aullido de sirenas anunció la llegada de los servicios de emergencia. En minutos, el refugio se llenó de policías y paramédicos. Renata fue trasladada cuidadosamente a una camilla, estabilizando su pierna y verificando sus signos vitales. «Quiero quedarme con mi nieta», insistió Nora mientras la preparaban para moverla. «Por supuesto», aseguró un paramédico. «Las llevaremos a ambas al hospital», mientras las cargaban en el helicóptero médico, la forma más rápida de llegar al hospital más cercano. Un oficial de policía se acercó. «Señora Whittaker, necesitamos tomar su declaración lo antes posible. Ya hemos recibido información contradictoria». «¿Qué quiere decir?», preguntó Nora, sin soltar la mano de Renata. Una mujer que se identificó como Raquel Whittaker fue llevada al hospital más temprano por un cazador que la encontró con una niña en la entrada principal del parque. «Ha hecho acusaciones graves contra usted». Nora miró al oficial con incredulidad. «¿Qué tipo de acusaciones?». «Afirma que usted las rastreó hasta una cabaña donde se habían refugiado tras la desaparición de su esposo. Según su declaración, cuando supo que Diego estaba presuntamente muerto, se enfureció e intentó hacerle daño a ella y a las niñas». «Eso es absurdo», exclamó Nora, la ira dándole nueva energía. «Ella me golpeó hasta dejarme inconsciente y me dejó morir en una cabaña llena de gas. Dejó a Renata con una pierna rota en la nieve helada». El oficial asintió, tomando nota. «Necesitaremos declaraciones formales de ambas, y de la niña cuando pueda hablar. Su nombre es Renata», dijo Nora con firmeza, «y ahora necesita atención médica más que su declaración. Por supuesto, nos encontraremos en el hospital». El oficial se apartó mientras la tripulación del helicóptero aseguraba las puertas. Cuando el helicóptero despegó, Nora sostuvo con fuerza la mano de Renata, observando cómo el paisaje montañoso se desvanecía debajo. En solo unas horas, había encontrado a su familia, perdido a su hijo de nuevo y casi muerto a manos de la mujer con la que se había casado. Ahora esa misma mujer intentaba torcer la narrativa para pintarla como la villana. La idea de que Raquel tuviera a Iris, posiblemente envenenando la mente de la niña contra su propia abuela y su hermana gemela, hizo que la sangre de Nora hirviera. El paramédico que monitoreaba a Renata miró a Nora con preocupación. «Señora, también debo revisar sus heridas. Tiene cortes que necesitan limpieza y una posible conmoción cerebral por el golpe en la cabeza». Nora asintió distraídamente, permitiendo que el médico examinara la herida en la parte trasera de su cráneo. Su mente ya estaba en lo que esperaba en el hospital: las mentiras de Raquel, un sistema legal que tendría que distinguir la verdad de la ficción, y la dolorosa tarea de ayudar a sus nietas a entender lo que había pasado con su familia. «Abuela Nora», la voz de Renata era débil pero clara, «tengo miedo». Nora se inclinó más cerca, alisando el cabello de la niña desde su frente. «Lo sé, pequeña, pero estoy aquí contigo. No me voy a ninguna parte». Era una promesa que tenía la intención de cumplir, sin importar los desafíos que enfrentara. El pasillo del hospital bullía de actividad. Enfermeras moviéndose eficientemente entre las habitaciones, médicos consultando gráficos, familias esperando ansiosamente noticias de sus seres queridos. Nora estaba sentada fuera del departamento de radiología, con una venda cubriendo la herida en la parte trasera de su cabeza, y apósitos más pequeños en sus manos cortadas. Los médicos habían confirmado una leve conmoción cerebral, pero sin fractura de cráneo. Querían mantenerla en observación durante la noche, pero Nora se negó a ser ingresada en un piso diferente al de Renata. Así que allí estaba, esperando mientras su nieta se sometía a radiografías para determinar la extensión de sus heridas. Un oficial de policía estaba cerca, ya fuera para protegerla o para asegurarse de que no se fuera. Nora no estaba segura. Después de que el helicóptero aterrizara,
Las separaron brevemente para evaluaciones médicas inicial. Durante ese tiempo, llegaron más oficiales, y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Las puertas del ascensor se abrieron, y una figura familiar salió, Caleb Jara, el cazador que le había mostrado el metraje de la cámara. Su expresión era grave mientras se acercaba, asintiendo respetuosamente al oficial, antes de dirigirse a Nora. Señora Whittaker, escuché lo que pasó en la montaña. Me alegra que esté a salvo. Caleb. Nora estudió su rostro, intentando leer sus intenciones. Gracias por venir, pero me sorprende verte aquí. Él miró al oficial, y luego a Nora. Necesito hablar contigo y con la policía. Hay algo que debo decirles a ambos. Antes de que pudiera responder, la puerta del departamento de radiología se abrió, y salió un médico con una tableta en la mano. Señora Whittaker, las radiografías de su nieta muestran una fractura limpia en la tibia. Necesitará cirugía para fijar el hueso correctamente y colocar pines para mantenerlo en posición, mientras sana. ¿Cuándo pueden hacer el procedimiento?, preguntó Nora, levantándose de su asiento. Estamos preparando un quirófano ahora. Necesitaremos un formulario de consentimiento firmado, y luego podremos proceder. Nora asintió. Quiero verla primero. El médico la guió de vuelta al departamento, donde Renata yacía en una camilla, con la pierna inmovilizada, y una vía intravenosa en el brazo. La niña se iluminó ligeramente al ver a su abuela. Dicen que van a arreglar mi pierna, dijo, con voz pequeña pero valiente. Así es, confirmó Nora, moviéndose a su lado y tomando su mano. Te pondrán a dormir para que no sientas nada, y cuando despiertes, tu pierna estará en un yeso, pero estará en el camino correcto para sanar. Mamá firmará los papeles. Dijeron que necesitan a un padre. Nora dudó, insegura de cómo responder. La situación legal era complicada. Como abuela, podría no tener la autoridad para consentir procedimientos médicos, especialmente con Raquel en el mismo hospital. El médico carraspeó. En situaciones de emergencia que involucren a menores donde la custodia no está clara, podemos proceder con el tratamiento médicamente necesario con el consentimiento de los familiares disponibles. Dadas las circunstancias, su firma será suficiente por ahora. El alivio inundó a Nora. Gracias. Firmaré lo que necesiten. Después de completar el papeleo necesario y prometerle a Renata que estaría allí cuando despertara, Nora regresó al pasillo donde Caleb y el oficial esperaban. Deberíamos hablar en privado, sugirió Caleb. El oficial los condujo a una pequeña sala de consultas donde ya esperaban otros dos oficiales de policía. Una vez cerrada la puerta, Caleb respiró hondo. Primero, quiero decir cuánto lo siento por todo lo que ha pasado, comenzó. Lo que tengo que decir no es fácil. Nora se preparó. Solo di la verdad, Caleb. Él asintió sombríamente. Hace 3 semanas, encontré a Raquel, Diego y las gemelas ya en mi cabaña. Habían pasado la noche allí después de quedar atrapados en la tormenta. Diego explicó que se habían aventurado en esa área, y no pudieron regresar a salvo cuando el clima empeoró. ¿Tu cabaña?, interrumpió Nora. ¿Esa es tu cabaña de caza? Sí. La tengo desde hace años. No está en ningún mapa oficial. La construí yo mismo en una parcela remota, continuó Caleb. Los dejé quedarse porque las niñas estaban agotadas y asustadas. Diego prometió que se irían una vez que las cosas mejoraran y las niñas se sintieran mejor. Caleb hizo una pausa, visiblemente luchando con sus próximas palabras. Los dejé allí por privacidad, con la intención de regresar al refugio. Pero el clima empeoró. Llegó una tormenta de granizo. Estaba a medio camino, cuando escuché gritos, voces de niños. La habitación quedó completamente en silencio, todos los ojos fijos en Caleb mientras se obligaba a continuar. Seguí los sonidos, y vi a Raquel empujar a Diego desde el borde de un acantilado.
cayó a su muerte. Las gemelas estaban cerca, escondidas detrás de los árboles. Raquel les decía que se quedaran donde estaban. La mano de Nora voló a su boca. Un sonido estrangulado escapó de su garganta. Había sospechado algo así, pero escucharlo confirmado fue devastador. ¿Por qué no lo reportaste de inmediato?, exigió uno de los oficiales. Los hombros de Caleb se hundieron. Raquel me vio mirando. Quise confrontarla, pero con el clima y el acantilado inestable, temí por mi seguridad y la de las niñas, así que volvimos a la cabaña. Y fue entonces cuando ella me hizo una oferta. Si dejaba que ella y las niñas permanecieran escondidas en mi cabaña hasta que alguien las encontrara de forma natural, me pagaría suficiente para retirarme y desaparecer. Dijo que obtendría el dinero del seguro de vida de Diego. No podía encontrar la mirada de Nora mientras continuaba. Me avergüenzo de admitir que lo consideré. Incluso lo acepté inicialmente. Durante 3 semanas, les llevé suministros, comida, leña, lo que necesitaban. $2 millones, dijo Nora en voz baja. Ese era el seguro de vida de Diego. Raquel es la beneficiaria principal, pero solo si Diego moría mientras seguían legalmente casados, sin cargos criminales o intención probada. Caleb asintió. Raquel dijo que su esposo había consultado recientemente a un abogado para cambiar su testamento, creando fondos fiduciarios para las gemelas en caso de su muerte o divorcio. Pero el papeleo no estaba finalizado. Uno de los oficiales se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué estás hablando ahora? ¿Por qué ayudaste a la señora Whittaker? Varias cosas, respondió Caleb. Ver esos carteles de personas desaparecidas por todas partes, observar cómo las niñas lloraban por su padre, me pesó en la conciencia. Pero lo que realmente lo decidió fue escuchar a Raquel hablando por teléfono con su abogado. Estaba planeando implicarme en la muerte de Diego, para evitar compartir el dinero. Fue entonces cuando supe que no podía seguir siendo parte de esto. Se volvió hacia Nora, con genuino remordimiento en su expresión. Lo siento por no haberte llevado directamente a ellos cuando me mostraste ese cartel. Estaba asustado y fui egoísta, pero cuando vi a Raquel, y a solo una niña dejando la montaña esta mañana, supe que algo estaba terriblemente mal. Fue cuando llamé a la policía. Nora lo miró fijamente, una mezcla compleja de emociones agitándose dentro de ella. Gratitud, porque finalmente ayudó a salvar a Renata. Furia porque protegió a Raquel durante tanto tiempo. Disgusto por su disposición a beneficiarse del asesinato de su hijo. Ella mató a mi hijo, dijo Nora, su voz apenas un susurro. Y tú la ayudaste a encubrirlo. Lo sé, reconoció Caleb, y aceptaré cualquier castigo que venga. No podía vivir conmigo mismo nunca más. Uno de los oficiales se puso de pie. Señor Jara, lo arrestamos como cómplice después del hecho de homicidio. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras el oficial continuaba leyendo los derechos de Caleb, Nora intentó procesar todo lo que había aprendido. Diego no había muerto en un accidente trágico intentando salvar a su familia. Había sido asesinado a sangre fría por su esposa, con sus hijos cerca como testigos. Los oficiales esposaron a Caleb y se prepararon para llevarlo. Antes de que lo hicieran, se volvió hacia Nora una última vez. Por lo que vale, señora Whittaker, lo siento de verdad. Sin mi intervención, podrías no haber encontrado a tu nieta. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdón. Nora levantó la mano por un momento, como si fuera a golpearlo, pero luego su brazo cayó a su lado. Tienes razón en una cosa. Sin ti, quizás nunca habría encontrado a Renata e Iris. Por eso te agradezco. Pero el perdón, eso no puedo ofrecértelo ahora. Después de que se llevaron a Caleb, el oficial
Restante explicó los próximos pasos a Nora. Estamos procediendo a arrestar a Raquel Whittaker ahora, con el testimonio del señor Jara, y lo que esperamos aprender de las niñas, tenemos suficiente para acusarla de asesinato en primer grado, y tentativa de asesinato. ¿Y Iris?, preguntó Nora. ¿Dónde está ahora? Está en una habitación segura con una defensora de menores. Raquel ha sido mantenida separada desde que tuvimos conocimiento de las versiones contradictorias. Un golpe en la puerta los interrumpió. Una enfermera asomó la cabeza, dirigiéndose directamente a Nora. Señora Whittaker, su nieta salió de cirugía. Todo salió bien, y ahora está en recuperación. Puede verla pronto. Gracias, dijo Nora, el alivio evidente en su voz. Al menos una cosa iba bien ese día. El oficial se puso de pie. Necesito unirme a mis colegas. Vamos a la habitación de Raquel, ahora para arrestarla formalmente y leerle sus derechos. Le gustaría estar presente. Nora lo pensó por un momento, y luego asintió. Sí, necesito mirarla a los ojos. Caminaron juntos por el pasillo hacia otra ala del hospital. Fuera de una habitación custodiada por un oficial uniformado, varios funcionarios de policía estaban reunidos, hablando en voz baja. Asintieron respetuosamente cuando Nora y el oficial se acercaron. Estamos listos, dijo el detective principal. Señora Whittaker, puede observar, pero por favor, deje que manejemos esto oficialmente. Nora estuvo de acuerdo, y entraron en la habitación. Raquel yacía en una cama de hospital, con una vía intravenosa en el brazo y monitores rastreando sus signos vitales. Su expresión se endureció al ver a Nora. Raquel Whittaker, comenzó el detective formalmente, está bajo arresto por el asesinato de Diego Whittaker y la tentativa de asesinato de Eleonora Whittaker y Renata Whittaker. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras el detective continuaba leyendo los derechos de Raquel, Nora observó a la mujer que había matado a su hijo. El rostro de Raquel permaneció impasible hasta que el detective mencionó el testimonio de Caleb. Está mintiendo, escupió Raquel. Caleb fue quien. Guárdeselo para su abogado, interrumpió el detective, continuando con los derechos de Miranda. Cuando terminó, Nora dio un paso adelante. ¿Por qué, Raquel? Diego fue un buen esposo para ti. La expresión de Raquel se torció con amargura. Bueno, ¿eso crees? Estuvimos discutiendo durante meses después de que lo descubrí engañándome con una mujer de su oficina. Diego nunca engañaría, dijo Nora con firmeza. Ese no era él. Lo vi encontrándose con mujeres varias veces, insistió Raquel. Siempre con ese amigo suyo. La misma excusa de reuniones de negocios y networking. Y luego comenzó a hablar de cambiar nuestro acuerdo prenupcial. Estaba planeando dejarme por alguien más. Nora negó con la cabeza. No conocías toda la historia, solo asumiste lo peor y actuaste en consecuencia. El viaje de senderismo iba a arreglar las cosas, continuó Raquel, como si Nora no hubiera hablado. Una forma de reconectar como familia. Pero él seguía negándolo todo, negándose a cortar lazos con ese amigo. Simplemente, perdí el control. Entonces, ¿lo empujaste desde un acantilado?, preguntó Nora incrédulamente. ¿Con tus hijas cerca? No se suponía que nos siguieran afuera, dijo Raquel a la defensiva. Les dije que se quedaran en la cabaña. Uno de los oficiales colocó esposas en las muñecas de Raquel, asegurándolas al riel de la cama. Señora Whittaker, permanecerá bajo custodia aquí hasta que esté médicamente autorizada para el traslado al centro de detención. Raquel miró a Nora. Esto no ha terminado. Terminó en el momento en que decidiste asesinar a mi hijo, respondió Nora fríamente. Pasarás el resto de tu vida en prisión, y nunca volverás a ver a esas niñas. Dejando a Raquel bajo custodia, Nora regresó al área de recuperación,
donde Renata comenzaba a despertar de la anestesia. La pierna de la niña estaba enyesada desde el pie hasta la mitad del muslo, ligeramente elevada sobre una almohada. «Abuela Nora», murmuró Renata somnolienta mientras Nora tomaba asiento junto a su cama. «Estoy aquí, pequeña», aseguró Nora, tomando su mano suavemente. «La cirugía salió perfectamente. Vas a estar bien». «¿Dónde está Iris?», preguntó la niña, mirando a su alrededor con ojos borrosos. «Ella también está aquí en el hospital. La verás pronto, lo prometo». Más tarde esa noche, después de que Renata fue trasladada a una habitación regular y cayó en un sueño profundo asistido por medicamentos, Nora recibió permiso para visitar a Iris. La niña estaba en una habitación al final del pasillo, con una trabajadora social sentada silenciosamente en un rincón. Iris levantó la vista cuando Nora entró, sus ojos grandes e inciertos. Se parecía tanto a su hermana, pero las experiencias de las últimas semanas la habían marcado de manera diferente, con una fatiga en su mirada que ninguna niña de 7 años debería tener. «Hola Iris», dijo Nora suavemente, acercándose lentamente. «Abuela Nora». La voz de la niña tembló. «¿Dónde está mamá? ¿Dónde está Renata?». Nora se sentó en el borde de la cama, cuidando de no abrumar a la niña. «Renata está en otra habitación descansando. Se lastimó la pierna, pero los médicos la arreglaron. Estará bien. ¿Y mamá?». Nora eligió sus palabras con cuidado. «Por ahora está con algunas personas que están tratando de entender qué pasó en la montaña. Por ahora, tú y Renata se quedarán conmigo». El labio inferior de Iris tembló. «Papá no va a volver, ¿verdad?». «Mamá dijo que tuvo un accidente». Nora sintió que su corazón se rompía de nuevo. «No, cariño. Papá no va a volver, pero te quería mucho a ti y a Renata. Y me aseguraré de que siempre lo recuerdes». Las lágrimas brotaron en los ojos de Iris. Sin previo aviso, se lanzó a los brazos de Nora, los sollozos sacudiendo su pequeño cuerpo. Nora la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas cayendo mientras mecía a su nieta. A medida que los sollozos de Iris se convirtieron en hipos, y luego en la respiración uniforme del sueño agotado, Nora siguió sosteniéndola, pensando en todo lo que había pasado y lo que quedaba por delante. Había perdido a su hijo, una herida que nunca sanaría por completo, pero sus hijas permanecían, vínculos preciosos con el hombre que había criado y amado. Necesitarían su fuerza ahora más que nunca, y ella estaba decidida a proporcionarla. La justicia para Diego vendría a través de los tribunales. Raquel enfrentaría un juicio por sus crímenes, y Caleb respondería por su papel en ocultar la verdad. Pero la verdadera justicia, creía Nora, vendría al asegurar que Iris y Renata crecieran sabiendo que eran amadas y protegidas, que a pesar de las terribles acciones de uno de sus padres, no estaban definidas por ese legado. Mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana del hospital, proyectando sombras suaves sobre el rostro dormido de Iris, Nora hizo una promesa silenciosa a su hijo: cuidaría de sus hijas con cada onza de amor y sabiduría que poseía, las ayudaría a navegar las duras verdades de su pasado mientras construían un futuro lleno de sanación y esperanza. Eleonora Whittaker nunca había rehuido los senderos desafiantes. Había pasado toda una vida preparándose para viajes difíciles, y este, quizás el más importante de todos, lo enfrentaría con la misma resiliencia y determinación que la había guiado por las montañas durante más de 3 décadas.